Para mí es una honra, un privilegio, una distinción el estar de nuevo aquí en este púlpito, donde de alguna manera yo, mi batazo alitraneado y mi cosa rara, aquí fue que se pulieron, de manera que es bueno estar de regreso aquí. Este es el lema del campamento, creo. De regreso a casa, qué bueno. Han pasado 2 años desde la última vez que yo estuve aquí, o estuve allá. 2 años. 2 años. 2 años. Bueno, realmente se cumple el mes que viene, los 2 años. Y en esos 2 años estuve ocupado enseñando el Evangelio de Juan y esperamos terminarlo ya en las próximas semanas, claro, con sus respectivas pausas y todo eso. Y en el día de hoy, esta tarde, yo quiero que consideremos algunos aspectos relevantes de este Evangelio y de manera particular que nosotros nos sentemos a reflexionar seriamente sobre cuál es la trascendencia de la salvación. Nosotros manifestamos nuestra debilidad, nuestra carnalidad, nuestra limitación cuando tratamos de valorar la importancia de la salvación. El gran poeta dominicano, el laureado Cuco Baloy, tiene una melodía que en alguna medida nosotros también imitamos este tipo de pensamiento cuando habla de la muerte de don Marcos Matías, un señor lleno de deudas, lleno de problemas, y que al final el requiem que le cantaban sus amigos era que descanse en paz, que descanse en paz de los cobradores, de los problemas, de las deudas, de las situaciones. Y me pregunto, ¿no tendremos nosotros esa visión tan miope, tan corta de la salvación? De que la salvación simplemente es la solución a muchos de los problemas y tristezas de la tierra y que inclusive podemos verla desde una perspectiva positiva en que vamos a estar mejor en la presencia del Señor, pero aún todo esto se queda corto con relación a lo que es el meollo de la salvación. Por eso les voy a pedir que me acompañen a Juan capítulo 17, para que nosotros veamos cómo Jesús cierra con broche de oro su ministerio terrenal antes de sufrir el martirio. Pero antes vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra, nos has dejado tu espíritu. Señor, y mediante tu palabra, y mediante tu espíritu, nosotros podemos comprender las palabras del Señor Jesucristo. Podemos ser movidos a esperanza y podemos ser movidos a gozo. Ayúdanos a anhelar la presencia del Señor Jesús, que excede todo bien y todo conocimiento en esta vida y en la venidera. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos y nos ayudes a comprender, a entender y a admirar la persona del Hijo. En el nombre de Jesús, amén. Resulta que, como en este caso, yo provengo de una iglesia pequeña, incluso cuando las damas mayores llegan al servicio, yo las recibo en la puerta con un beso, y algunos de ellos que me están mirando dicen, pero ese no es Elías que está tan controlado y tan calmado. Y yo, sí, señores, soy yo. Es Elías, soy yo. No duden, soy yo. ¿Qué pasa con el Evangelio de Juan? Es interesante porque
después del Señor estar 3 años predicando y haciendo señales, llega el momento, llega la semana crucial en que se celebra la Pascua y el Señor va a dar su vida. Él va a ser llevado a la cruz en el Calvario. Y que resulta que en la última noche, después de la cena, el Señor pisa el acelerador para, con un sentido de urgencia, compartir con sus discípulos todas aquellas cosas que son importantes y que ya o Él las resuelve en esa noche o se va con Él a la cruz, se va con ellas a la cruz. De manera que en las próximas horas después de la última cena, el Señor pone en ritmo acelerado una serie de enseñanzas para sus discípulos. Lo primero que hace es que despacha al traidor. ¿A quién? A Judas. Y le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas sale por ahí, instigado y casi seguro poseído por el diablo, lleno de odio y de ingratitud hacia el Señor, sin razones que nosotros podamos comprender. Simplemente había un traje que decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado. ¿Y qué hizo Judas? Él responsablemente y voluntariamente se puso ese traje. Una vez él despacha a Judas, entonces él empieza a hablarle ciertas verdades que eran vitales para los discípulos. Habla acerca de la vid y los pámpanos y de cómo aquellos que no dan fruto, posiblemente refiriéndose a Judas como aquel que habría de ser cortado y echado al fuego. Luego sigue con otras enseñanzas con relación al Espíritu Santo y eventualmente llega al capítulo 17, donde es lo próximo que le queda antes de que él sea arrestado. ¿Cómo inicia la selección de los discípulos por parte del Señor? Con una oración. ¿Cómo termina el Señor encomendando a los discípulos al Padre antes de sufrir el martirio? Con una oración. Y es una oración que si nosotros la estudiásemos con algún nivel de profundidad, calculo que serían docenas los mensajes que se podrían sacar, porque está tan llena de teología, está tan llena de conceptos profundos, está tan llena de realidades, que realmente es un abuso el pretender, es un exceso de mi parte, el pretender tocarla en esta noche, pero es lo que nos toca para hoy. Veamos la oración del Señor. Dice, versículo 17, capítulo 17, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es impresionante que cada una de las menciones de la relación que el Padre y el Hijo tienen a manera de correspondencia, todas apuntan a algún tipo de relación que solamente se puede dar dentro del marco de la Trinidad y tienen implicaciones divinas. ¿Por qué? Porque el Padre a nadie glorifica a menos que sea ¿quién? El Hijo. Y fíjate que le está diciendo que aquí glorifica a tu Hijo. Y tu Hijo, esa expresión que nos habla acerca de aquel que ha sido enviado, del Verbo encarnado y que comparte una naturaleza con el Padre. Y dice: la hora ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento definitivo en el cual se van a cumplir todas las profecías que tienen que ver con el sufrimiento del Mesías y su eventual glorificación. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y es de manera muy interesante, y oigan, pongan atención para que después no digan que Elías dijo. Este pasaje habla de la limitación del alcance de la salvación, no de la limitación de la expiación o de la predicación. Este pasaje de manera categórica todo el tiempo se va limitando a quienes, aquellos que les han sido dados al Hijo y que de manera particular apuntan a un
alcance no universal de la salvación. ¿Qué significa esto? Que en ningún momento la salvación es universal. Dios de entre el mundo ha escogido a una serie de individuos para que sean salvos para su gloria. Y Él define la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. De nuevo, esto es una implicación con carácter y atributos divinos. ¿Por qué? Por la asociación que tienen. Que te conozcan quién, a ti, el único Dios verdadero, y cualquier cosa que esté a ese mismo nivel es porque comparte la misma cualidad del Padre. Y Jesucristo es a quien Él ha enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Y efectivamente, si nosotros vemos Filipenses 2, del 5 al 11, es la mejor ilustración de lo que es el estado de humillación del Verbo encarnado, de aquel ser todopoderoso que habitando y teniendo toda gloria, decidió tomar naturaleza humana. ¿Y saben qué? Y como uno hace con la estufa, y le bajó la llama, ¿a qué? A su gloria. No que él no la tenía, pero nosotros estamos viendo estos 34 años de la vida del Verbo, no en su gloria, en toda su magnitud. Sin embargo, Él durante todo este tiempo ha glorificado al Padre en la tierra, y lo que ningún siervo de Dios que no sea Jesucristo puede decir: y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Qué significa? Que de nuevo, esta experiencia que están viviendo los discípulos, el evangelista y los que anduvieron con el Señor, están viendo al Verbo encarnado, pero no con toda su gloria. Va a llegar el momento en que Él habrá de tener toda la gloria que le corresponde, no como únicamente el Verbo encarnado, sino como el Verbo preexistente, y tendrá una gloria inconmensurable. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. De nuevo, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Cuál es la característica principal de todo creyente según este pasaje? Que ha guardado la palabra. Y no es que ha alcanzado algún nivel de perfección, pero su celo y su interés en su vida, ¿cuál es? Guardar la palabra. Pregunta: ¿es posible que haya un creyente que no tenga interés en guardar la palabra? No, según este pasaje no. Todos los creyentes, aunque sufran momentos de dificultades en su vida, la característica principal es que quieren ¿qué? Guardar la palabra. Y esto es muy importante en estos tiempos de tanta dificultad y de tanta confusión, porque en la medida que el evangelio se ha convertido en algún tipo de consumible de uso diario que se ha puesto a la moda, cada día tenemos más testimonio de personas que dicen conocer al Señor, pero que no presentan ningún tipo de interés ni de amor. ¿Por qué? Por guardar la palabra. Esa no es la característica de un verdadero creyente. Todo verdadero creyente, primero, no es una persona que ha iniciado un proceso de acercarse a Dios. Es Dios quien ha ido a buscar al hombre. Y el resultado, ¿cuál es? Que el hombre que ha creído efectivamente guarda la palabra de Dios. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Una de las acusaciones que tenían los maestros judíos en contra del Señor es que Él actuaba por cuenta propia, que Él era una persona que estaba fuera del control de Dios. Y particularmente, ¿por qué?
por las personas con que se juntaba para predicarle, inclusive por los días que él expresamente escogía para realizar sus milagros. ¿Y cuál era esa espinita que él constantemente le hundía a los escribas y fariseos? ¿Cuál era? O hacer obras de misericordia. ¿Qué día? El día de reposo. Y por eso hubo una gran problemática en Juan capítulo 5, cuando él sanó al paralítico que tenía muchísimos años en estado de postración. ¿Y qué resulta? Que eventualmente, según va pasando el tiempo, los discípulos llegan a ser convencidos plenamente de que Jesucristo es verdaderamente en quien se cumple la palabra de Dios y que Él es el siervo aprobado de Dios. Y ellos han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Su sabiduría, su poder, su capacidad para hacer milagros, para perdonar pecados, para resucitar muertos, eran pruebas innegables de que Él efectivamente provenía del Padre y era aprobado por Él. De hecho, en aquella reunión con Nicodemo, en aquella reunión nocturna, ¿cuál fue la argumentación de lo que le dijo Nicodemo? Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie pudiera hacer ¿qué? Las obras que tú haces si Dios no estuviera con él. Y eso que ellos tuvieron simplemente algún visaje de lo que pasó con el Señor, pero ellos después de 3 años y medio, no solamente viendo sus obras, sino que escuchando sus palabras, quedaron convencidos de que efectivamente Él era el siervo aprobado de parte de Dios. Para que tengan una idea, el Evangelio de Juan es la colección de 7 milagros y 12 discursos. Y la enseñanza de predicación de Jesús excede por mucho sus obras de poder, porque inclusive las obras de poder que Él hacía es para entonces llevar al pueblo a un nivel de enseñanza tal como sucedió cuando Él multiplicó los panes y los peces, que atrás vino la enseñanza de ¿qué? De que Él era el pan de vida. ¿Okay? Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado. Jesús no venía con su propio discurso, no venía con su propia agenda, ni con su propia enseñanza. Al contrario, cada día se ratificaba más que Él era el mensajero aprobado de parte de Dios. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Cuál es la seguridad que tienen los creyentes con relación al Señor Jesucristo? Que Él es ¿quién? El Hijo de Dios y que comparte una naturaleza con el Padre. Seguridad que no puede tener ninguna secta. Fíjate que todas las sectas presentan a Jesucristo con algún tipo de variante o con algún tipo de aproximación, pero el único grupo que puede verdaderamente reconocer a Jesucristo en su divinidad son los verdaderos creyentes, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, y aquí es donde empieza la oración intercesora del Señor Jesucristo. En este versículo encontramos el objeto de la oración. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, que el mundo no tiene solución. El mundo está perdido. Dios en su misericordia ha escogido personas de dentro del mundo, de dentro del mercado de esclavos, de dentro de los pecadores. Él ha escogido personas para ser salvos. Por eso es que es una locura reclamar que el hombre se acerque a Dios a menos que el Padre no lo traiga. Nosotros tenemos que orar, ¿para qué? Para que sea el Señor que produzca vida en aquellos que están muertos en delitos y pecados. Dios, el Hijo, no está rogando por el mundo que no tiene solución, sino que Él está rogando por los que el Padre le dio. ¿Por qué? Porque son tuyos. La salvación es un hecho que procede ¿de quién? De Dios, no procede del hombre. Versículo 10.
y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. De nuevo, esto es una declaración con implicaciones ¿qué? Teológicas. ¿Por qué? Porque es la única relación de igualdad y correspondencia que existe. No lo tiene con los ángeles ese tipo de relación, tampoco la tiene con ninguna criatura. ¿Quién es aquel que puede decir que yo conozco todas las cosas de Dios y Dios me ha dado a conocer todas las cosas y yo recibo todas las cosas de Dios y yo le doy todas las cosas a Dios? Esa relación solamente se da con el Señor Jesucristo y por lo tanto le confiere atribuciones como divinas. Es una declaración que habla acerca de la deidad del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pregunta, porque ¿a quién Dios le ha dado todo de las criaturas? ¿A quién? A nadie, a ninguna criatura, solamente el Hijo que no es una criatura. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Y esto es una declaración también importante. Todo el que recibe las palabras del Hijo está glorificando al Hijo. Cada vez que una persona se convierte y acepta el mensaje, esto trae gloria ¿a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Y qué dice él en el versículo 11? Y ya no estoy en el mundo a la manera en que él ha estado durante los últimos 34 años aproximadamente. Él ha estado en una labor de enseñanza y a consecuencia de que él en las próximas horas su relación con este mundo va a cambiar. ¿Por qué? Porque en quizás minutos después de terminar esta oración él va a ser apresado y de ahí se van a disparar una serie de eventos en que él va a entrar en todas las aflicciones que se han hablado del Cristo preencarnado y ya a partir de ahora ya las cosas no son como antes. Eventualmente cuando él sufra la muerte y experimente la resurrección de entre los muertos, ya las cosas han cambiado y él no va a seguir ministrando en la manera física y permanente que él ha estado. Ha llegado un punto nuevo en el desarrollo del programa. ¿Y qué es lo que sucede? Que él dice, mira, la razón por la cual yo estoy solicitando es porque ya yo no estoy en el mundo o no voy a seguir estando en el mundo. Sin embargo, esto sí está en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, y aquí viene la primera solicitud, la primera petición, ¿cuál es? Guárdalos, ¿en qué? En tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esto es una declaración importante, porque la primera petición que él hace es, guárdalos en tu nombre. ¿Por qué él hace la solicitud de guárdalos en tu nombre? Bueno, eventualmente vamos a ver por cuánto él no va a poder seguir haciendo esa función como lo venía haciendo. Ahora, cuando efectivamente se da esta obra de parte de Dios para los creyentes, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? En el versículo 11, en el propósito, ¿cuál es? Para que sean uno, así como nosotros. ¿Y cuál es la referencia que nosotros tenemos de unidad? ¿Con qué tipo de unidad debemos tener los creyentes? Una unidad semejante ¿a quién? A la unidad que hay entre el Padre, no menos. Fíjate que él no dice una unidad como la que hay entre la mano y el guante o cualquier cosa que se corresponda. Él habla de la más perfecta de las unidades. Ese debe ser nuestro norte. Ese debe ser nuestro modelo. Esa debe ser nuestra referencia. De tal forma que una de las mejores maneras de nosotros manifestar que estamos siendo guardados por Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es? Viviendo en unidad. Y precisamente, ¿por qué él pide unidad en este momento y no otra cosa? O por algo muy sencillo. Ellos venían de tener un problema ahí durante la misma última cena. Ellos estaban ahí en su afán de quién va a ser el mejor, de quién es el que va a tener el secretario de Estado, quién va a ser de finanzas, quién es el que va a controlar. Señor,
No, y yo no quiero gran cosa para mis hijos, yo nada más quiero dos cositas. ¿Cuál? Que uno esté sentado a la derecha y ya después de ahí yo me conformo, yo no quiero más nada para mis hijos. ¿Qué produjo eso entre ellos? Eso produjo algún tipo de amargura. Tanto es así que el Señor tiene que reprenderlo por medio de una enseñanza muy fuerte en la que Él toma un lebrillo y una toalla y Él se reduce al más bajo nivel de un siervo de la casa y lava los pies ¿a quiénes? A sus discípulos. Y aún así todavía Pedro estaba un poco, ustedes saben, como nervioso, como era él. No, a mí tú me vas a lavar. Y que le dijo el Señor, si yo no te lavo, tú no tendrás parte conmigo en el reino. Y él tuvo que dar ese tipo de enseñanza. ¿Saben por qué? Porque al igual que los discípulos, nosotros combatimos con tantas pasiones en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, que eventualmente produce ¿qué? Desunión. Producen irritabilidad. Cada quien tiene su propia agenda, cada quien tiene sus propios objetivos y Dios quiere que nosotros seamos de un mismo espíritu, de una misma unidad, que tengamos una misma mente. ¿Le digo algo? Las últimas 3 veces que he predicado aquí, ¿de qué he predicado? De la unidad. De pasajes completamente disímiles y no me lo proponía en cuanto a esto. Pero ¿saben algo? Quizás uno de los objetivos que deberíamos establecernos como congregación es vivir la unidad del Espíritu que corresponde a personas salvas. ¿Cuántas cosas están afectando la unidad? Precisamente el Señor le pide al Padre. Su primera gran petición es, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que estén en unidad. Esta era la gran necesidad, lo que era imprescindible para poder seguir adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Tú fomentas la unidad o la individualidad? Y son tantas las maneras en que nosotros manifestamos nuestro egoísmo y nuestras propias pasiones. Por algo el Señor puso esta primera característica en su petición. Para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno. Y hay una razón para la solicitud como tal, versículo 12. ¿Por qué le está pidiendo, Señor, guárdalos? Bueno, la prueba es que mientras Jesús estuvo con ellos, Él los estaba, como decimos aquí en Dominicana, lo estaba toreando a ellos. Calma, Pedro, mira tú, tranquilo. Y toda esa gente que tenían espíritu contencioso, Él los estaba toreando todo el tiempo. Pero cuando Él se vaya, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces dice, no, yo quiero encomendarlos al Padre. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba. Yo hacía el papel de centinela de sus almas. Mientras estaban ellos distraídos, ¿quién estaba velando por ellos? El Señor. Mientras ellos estaban muy embuidos en sus propias cosas, Jesús estaba velando por ellos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Yo era el centinela de ellos y yo los guardaba en tu nombre, a nombre tuyo. A los que me diste, y se está refiriendo a un grupo muy particular, ¿de cuántos según esta oración? ¿A un grupo de cuánto? De 11. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Es decir, la labor de Jesucristo fue eficaz. Él logró el objetivo que el Padre le encomendó. Por esa razón, ¿quién no estaba en ese momento de esa oración? ¿Quién no estaba ahí? Judas, porque Judas no tenía ni parte ni suerte. Ya Judas, el Señor lo había soltado. Vete a tu misión y vete a donde tu Padre. Sino el hijo de perdición. Judas nunca formó parte de los que el Padre le dio al Hijo para que fueran salvos. De haberse perdido Judas, la obra de Jesucristo no hubiera sido eficaz, hubiera sido una obra fallida. Pero por cuanto él era ¿qué? El hijo de perdición. Él estaba marcado para perdición. No fue que él experimentó la salvación y después por un tropiezo, por un gancho, por una tentación, él perdió.
no, él se perdió. No, él era el hijo de perdición. Por eso es que él no es parte de los que están aquí como beneficiarios de la salvación. Y de hecho, el que Judas se perdiera y que esto pudiera garantizar que el Señor no perdió a ninguno, también nos es una garantía para todos nosotros, de que ninguno de nosotros sabemos de perdernos, aún en las circunstancias más extremas de nuestra vida. No me voy a meter en ese tema, no me miren a los ojos, no voy a hablar de eso, ok, pero piensen en lo siguiente. ¿Qué pasó con Pedro minutos después? Minutos después, ¿qué pasó con Pedro? Oh, pero Pedro empezó a dar un espectáculo y una metida de pata casi hasta la maneca. Vino uno y ¿qué hizo Pedro? Sacó una espada, le llevó una oreja y un sinnúmero de cosas, de desaciertos hizo Pedro. ¿Se perdió Pedro? ¿En qué estaban los apóstoles después que el Señor fue apresado? ¿Estaban qué? Huyendo y desperdigados. Sin embargo, Judas se perdió. ¿Saben para qué? Para que se cumpliese la Escritura. La aparición de Judas entre los discípulos ni siquiera es considerado como un incidente. Al contrario, encaja perfectamente dentro de las profecías del Antiguo Testamento. Y mira, el hecho es que cuando yo estaba con ellos, yo los cuidaba, yo velaba, yo era el centinela, yo era en alguna medida el guachimán de ellos. Pero ahora voy a ti, el programa sigue adelante y el Hijo no seguirá junto a los discípulos a la manera que ha estado con ellos en los últimos años. Ya no podrá seguir siendo el centinela de los discípulos en la manera física. Acuérdense que eventualmente el Señor es crucificado, resucita al tercer día, ¿y qué sucede? Luego Él es glorificado y eventualmente asciende a los cielos, según lo vemos en Hechos y en algunos de los evangelios. ¿Y qué sucede? Ya que yo no voy a estar ahí, por eso es que yo estoy pidiendo por ellos, para que en este tiempo difícil en que yo no voy a estar presente, tú los guardes. Y esto es una gran garantía para nosotros. Porque aunque el Señor Jesús no esté físicamente presente entre nosotros, nosotros estamos siendo constantemente guardados por el Padre. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Por cuanto el Hijo se lo pidió y el Padre siempre complace las oraciones del Hijo. Yo sé que tú siempre haces todo lo que yo te pido. Y hablo esto en el mundo, es decir, todavía en esta situación. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Y cuando se presenten estas situaciones, de hecho, cuando el Señor ascendió a los cielos, ¿se rajaron los discípulos a llorar? ¿Se tiraron en el piso a revolcarse? No. Ellos volvieron con gozo a Jerusalén y dijeron, vamos a resolver con Matías y vamos a estar en oración hasta la venida del Espíritu Santo. Esto era necesario. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Todo aquel que recibe la palabra de Dios inmediatamente entra en un conflicto en su vida. No hay forma de recibir el Evangelio y quedar bien con el mundo. De hecho, el mundo aborreció al mismo Señor Jesucristo, por cuanto lo mismo que hicieron con el Maestro, no lo harán con nosotros. Todo verdadero creyente no puede ser simpático al mundo, pues la palabra introduce inmediatamente e inevitablemente un conflicto. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién estaba en el campamento? De los muchachos que están aquí. ¿Me permiten que lo aterrice? Bajamos a otro nivel. Es un poco caliente, pero no hay problema. Es posible
que artistas reciban la palabra y el mundo lo siga premiando. Está caliente eso, ¿verdad que sí? Es posible que empresarios que practican las cosas del mundo, y yo no estoy diciendo que deje de vender plátano y que deje de limpiar zapatos, pero cuando estamos hablando del mundo estamos hablando de su metodología, de sus valores, de las cosas que aman, que regularmente son, regularmente no, siempre son opuestas al carácter de Dios, son anti-Dios. ¿Puede una persona que se mueve en el mundo de los negocios y que diga, yo ni doy ni cojo, puede ser una persona simpática para con el mundo? No. El creyente tan pronto recibe la palabra de Dios, entra en un conflicto. ¿A causa de qué? De la palabra. Que el mundo, ¿qué hace? Rechaza. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque no son del mundo. Tan pronto una persona se convierte, automáticamente, ¿qué hacen con sus papeles y con su acta de nacimiento y con su ciudadanía y su cédula y todas sus cosas? ¿Qué hacen? Se la confiscan, se la eliminan y se convierten en una apátrida en este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo los repulsa. ¿Y saben qué? Dice aquí, porque no son del mundo, y la razón por la cual ellos no son del mundo es ¿por qué? Como tampoco yo soy del mundo. Mira, Jesucristo no fue simpático al mundo, por lo tanto, ¿qué? Nosotros tampoco podemos ser simpáticos. Tampoco habremos de ser simpáticos el mundo de manera natural. Cuando nosotros no participemos de sus métodos y de sus metas, ¿qué va a hacer con nosotros? Nos va a repudiar. Y el primer ejemplo, ¿quién fue? El mismo Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver la precisión de la solicitud del Señor. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo. O sea, que cuando una persona se convierte, automáticamente pasa a estar en un mundo que ahora es hostil para con ellos. El creyente va a seguir viviendo en una zona de peligro, en un campo minado, tanto en lo espiritual, ¿saben cómo qué? Como en lo físico. Y habremos de experimentar persecuciones y rechazos. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Y lo que está diciendo el Señor aquí es, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí Él nos está diciendo, mira, es como ellos están en una zona tan difícil, de tantos problemas, de tanta hostilidad, vamos a sacarlo de ahí. No, el Señor no tiene como propósito que una persona se convierta y automáticamente se la llevó para el cielo. No, ¿qué dice Él? Quédate ahí, que yo te doy garantías de que yo te voy a cuidar en todo tu peregrinar por esta vida. Y nosotros a veces somos tan susceptibles a las amenazas del mundo y de sus medios y de sus métodos y de sus metas. El Señor nos garantiza que nos va a preservar. ¿Por cuánto qué? ¿Se lo pidió quién? El Hijo. Y el Padre siempre hace lo que el Hijo le pide. Y de nuevo se reitera la misma expresión. No son del mundo. Es imposible que un creyente siga perteneciendo a este sistema de cosas. Y atención, no te digo que dejes de ser platanero. No te digo que dejes de picar piedra o de limpiar patio, o de ser profesor, o de ser inversionista, pero tu estilo de vida, tu metodología, tus metas no son la misma del mundo. Si tú sigues teniendo los mismos métodos y metas del mundo, entonces es necesario que te hagas la pregunta si en algún momento tú recibiste ¿qué? La palabra. Porque tiene que haber obligatoriamente un cambio trascendental. Toda persona que se convierta a Jesucristo
automáticamente se convierte en un apátrida. No puede circular libremente por este mundo sin que tenga consecuencias. Pero no significa que nuestros errores y nuestra simpleza son producto del conflicto en que vivimos. No, tus errores son tus errores, pero aquí estamos hablando del conflicto que se da a causa de la palabra. ¿Qué dijo el Señor? Ténganse por bienaventurados cuando el mundo ¿qué? Hable mentiras y los injurie y los persiga. ¿Por qué? Porque así persiguieron en el pasado ¿a quiénes? A los profetas. No son del mundo. Un creyente no pertenece al sistema, como tampoco Jesucristo perteneció jamás al sistema. Santifícalos, y aquí yo quiero hacer una observación en cuanto a este pasaje, que yo sé que lo hemos utilizado de manera excelente, con un propósito parece un tanto diferente al que da el contexto. Pero aquí ¿qué es lo que significa santificar? ¿Cuándo nosotros santificamos algo? ¿Cuándo algo es santificado? Cuando es apartado para un propósito para Dios. Miren lo interesante de este pasaje. Santifícalos, o traduciendo lo que, conságralos, apártalos para un propósito especial. ¿Mediante qué agente? ¿Mediante qué agente? Mediante la palabra. Y observa lo siguiente: tu palabra es la verdad. En la medida que nosotros nos llenemos más y más de la palabra, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Nos vamos a qué? A consagrar más y más al servicio de Dios. Nos vamos a consagrar más para los propósitos de Dios. ¿Qué significa esto? Que en la medida que el tiempo va pasando, ¿hacia dónde se van a mover nuestros anhelos? ¿Hacia dónde se van a mover? O sea, es banal cuando nosotros tenemos creyentes, o pongo mi propio caso, que lucho con mis ídolos. Mi ídolo principal, el que me quita el sueño y todo, se llama el amor por la tecnología, por el conocimiento que tiene que ver con cosas complicadas. Y yo tengo que preguntarme, Elías, ¿cuál es tu meta? ¿Y qué resultado está teniendo la palabra en tu vida? ¿Es compatible el que yo quiera seguir teniendo las mismas metas y deseos que hace 20 años cuando vino el Señor o cuanto sea? No, ¿por qué? Porque en la medida que yo voy conociendo la palabra de Dios, yo debo irme, ¿qué? ¿El resultado cuál va a ser? Que yo me voy a ir ¿cómo? Consagrando más y más al servicio del Señor. A veces nosotros usamos este pasaje, que no, que santifícalo en tu verdad. Entonces la santidad, tú sabes, que no juegue, no fuma, no beba, no un sinnúmero de cosas, lo cual está excelente. Pero aquí el pasaje, dentro del contexto, lo que está sugiriendo es una consagración al servicio del Señor. Pregunta: ¿cuál es el resultado del ministerio de la palabra en tu vida? ¿Sigues tú teniendo los mismos métodos y metas? No, no es posible. Si la palabra está siendo efectiva en tu vida, tú deberías querer servir mucho más. ¿A quién? A Dios. A Dios. Y no estoy diciendo que Dios no tenga su propósito particular para cada persona, pero sea lo que sea que nosotros hagamos, nosotros vamos a querer glorificar primero ¿el qué? El nombre de Dios primero. Ese es el resultado. Nos vamos a ir consagrando más y más en el tiempo. Como tú me enviaste al mundo, no hay nada que el Señor nos pida que el primero no haya dado el ejemplo. No hay nada que Él nos pida que Él no nos haya dado el ejemplo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo expuesto delante de Él, ¿qué hizo? Menospreció la cruz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó. Y así nosotros vemos que todas estas cosas
que el Señor nos pide, Él primero nos dio el ejemplo para que nosotros sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Como tú me enviaste al mundo, yo también he dado el ejemplo, dice el Señor, así también yo los he enviado al mundo. ¿Y a qué, con qué propósito Dios envía a los creyentes y los deja en el mundo? Porque si el objetivo de la salvación fuera la felicidad, eso se resolviera, que todo el que se convirtiera le dé un infarto, ya está en el cielo, ya salió de esto, soltó eso en banda, ya. Y un infarto fulminante que ni le dolió, ni se dio cuenta. O se murió de felicidad, o amaneció muerto, para que ni se dé cuenta. No, pero ¿a qué vino? ¿A qué vino el Señor? El Señor nos envía como ovejas, ¿entre qué? Entre lobos rapaces. Él nos manda a que vayamos a todo el mundo y prediquemos el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Él nos manda a que vayamos y seamos ministros de Él para la salvación de las personas. Pero ¿quién fue el primero que vino al mundo hostil? A lo suyo vino y ¿qué hizo lo suyo? Entonces, señores, no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho primero. Y por ellos, o por nosotros, Él se consagra más y más a esa obra que el Padre le encomendó. ¿Para qué? Para que también nosotros que nos consagremos. Y digamos que esto está puesto en alguna medida no tan literal, porque no hay un punto adicional el cual el Señor pueda alcanzar de mejora. O sea, el Señor está consagrado ¿a cuánto? Al 100%. Pero simplemente nos da este detalle para que nos sirva de motivación a nosotros. Mas no ruego solamente por estos, los que estaban ahí en representación de los salvos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por todos los creyentes en todas las edades que habrían de creer por el testimonio de ellos posterior a ese momento de esa oración, incluyéndonos ¿a quién? A nosotros. ¿Quiénes estaban metidos en esa oración? ¿Quiénes estaban metidos? Cada uno de nosotros estaba metido por ahí. Es decir, que cuando el Señor oró, ¿quiénes estaban en la mente del Señor? O yo, o tú. Y es impresionante que en una oración pudiera incluir y abarcar tanto. Para que todos sean, ¿cuánto? Uno. ¿Cómo empezó él diciendo? Guárdalos para que sean, ¿qué? Uno. Y aquí vuelve y remacha el tema, para que todos sean uno. Señores, y yo les voy a poner algunas ilustraciones prácticas de la unidad. En la calle donde nos congregamos, hay un señor que nosotros no conocemos. Si oímos una música contemporánea que él tiene, y la batería, lo que sea. Pero hoy él pasó y él es algún tipo de industrial, y sin conocernos, porque no hemos tenido la oportunidad de vernos y un sinnúmero de cosas, ¿qué hizo? Miren, nos dejó 60 mascotas. ¿Eso es producto de qué? De esto que está aquí. ¿De qué? De él, que sin conocernos, pero por el hecho de que somos creyentes y él profesa también conocer al Señor, ¿qué hay entre nosotros automáticamente? ¿Qué se da? Unidad. Al lado de donde nos reunimos, del templo, se mudó una familia que resulta que es creyente, y yo fui, los visité inmediatamente y nos abrazamos y nos quisimos y todo eso, pero no conocemos, pero automáticamente se da que un vínculo de unidad, el mismo que se da cuando tú escuchas que hay hermanos que están siendo perseguidos, que están siendo maltratados. Hay una identidad entre todos los que comparten la fe, y este es el resultado de ¿qué? No solamente de la palabra, de la unión que hay entre el Padre y el Hijo. Es decir, la teología tiene implicaciones tan prácticas, porque tú dirías, ¿y cómo se puede hacer práctico en mi vida el hecho de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo? Viviendo nosotros ¿en qué? En unidad. Pregunta, ¿eres tú de los que fomenta la unidad o eres tú de los que promueves la individualidad? Una preguntita que quede ahí.
La gloria que me diste, yo les he dado. Y de nuevo, ¿con qué propósito Él nos ha hecho partícipes de su gloria? ¿Con qué propósito? Léanlo ahí. ¿Con qué propósito? Ay, qué blasfemo es el concepto de que nosotros somos, ya tú sabes, que el Señor nos llena de poder y todo ese tipo de cosas para nosotros realizar nuestros sueños, para alcanzar y ser realizados, para el éxito, para recibir reconocimiento. ¿Cuál es la mejor manifestación de que estamos revestidos de la gloria de Dios? ¿Cuál es? La unidad. Pero esa unidad se puede convertir en un gancho. ¿Sabe por qué? Porque para tú vivir en unidad, también tienes que vivir en ¿qué? En humildad. O sea, y hay un sinnúmero de cosas que tienen que darse, que solamente una persona revestida del poder de Dios puede experimentar ¿a qué? La unidad. De lo contrario, es nuestra fuerza, que es lo que nosotros vamos a terminar. Vamos a terminar como los partidos políticos. A rabazo y a pedradas. ¿Cómo? Y a sillazos. Pasó algo recientemente, hay algo que no sé. No sé, no estoy al tanto. Pero de hecho, eso es tan real que nosotros vemos que eso pasa en la India, que eso pasa en Japón, que eso pasa y en el Congreso, acá la gente se fajan a la trompa, que eso no tiene madre. Pero ¿por qué sucede esto? Porque ellos no tienen ese poder, no han recibido esa gloria que proviene del Hijo, que es lo que nos faculta para vivir en unidad y mantener un mismo propósito. Cuando nosotros no estamos persiguiendo, fomentando y viviendo la unidad, lo que se va a poner en manifiesto que es nuestra carnalidad, es nuestro pecado, es nuestra individualidad, es el egoísmo. Y miren lo siguiente. ¿En qué versículo estoy? No, están ustedes, yo no he terminado el 22 todavía. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, como nosotros somos uno. ¿Y qué expresión más gloriosa de poder que el deshacernos de todas nuestras pretensiones? No, porque el que sabe aquí soy yo. No, porque es que el sol debería salir por este lado. Y nosotros decimos cosas de locura como esa, y por eso se dividen las asambleas, y por eso nos separamos de los hermanos, y por eso dejamos de sentirnos a gusto uno con otro, y por eso ahora mismo hay una gran masa flotante de creyentes que ya no saben para dónde van a coger. Y me gustaría decir que esto es un problema de República Dominicana. Si el problema fuera República Dominicana, diría el problema está aquí. No. El problema es universal, universal. ¿Por qué? Porque cada día estamos más ensimismados en nuestros propios deseos. ¿Tú quieres transmitir la gloria de Dios? Fájate a vivir en unidad. No solamente con tu iglesia local, sino con los hermanos en general, donde quiera que estén. Y claro, todo este concepto de unidad está bajo el contexto de personas que efectivamente han conocido y recibido ¿qué? La palabra. No estoy llamando a un ecumenismo loco, ¿entiendes? Ni comercial. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cuál es la mejor expresión que nosotros podemos dar al mundo de que Jesucristo tiene poder y que Él es el Hijo de Dios? ¿Cuál es? ¿Viviendo en qué? En unidad. Wow, y nosotros pensábamos que predicando nuestra doctrina, y nosotros pensábamos que poniendo la falda largo, y nosotros que pensábamos que todo este tipo de cosas. No, cuando el mundo va a conocer que nosotros somos los verdaderos discípulos del Señor,
Cuando vivamos en qué? En unidad. Para que sean perfectos en unidad, maduros, que hayamos alcanzado nuestro ciclo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. ¿A quién? La demostración de que nosotros somos los amados, los preferidos de Dios. ¿Cómo se manifiesta? ¿Viviendo cómo? En unidad. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y esta es la petición que tiene un sentido de urgencia. Y aquí es donde está el meollo de esta predicación. Los demás elementos de la solicitud del Señor, uno apuntaban a la relación entre los mismos creyentes y la otra apuntaba en la relación con el mundo. Pero aquí esta solicitud ya deja a un lado el mundo, ya deja a un lado la relación entre los creyentes y se enfoca en la relación de los creyentes con su Salvador a manera individual. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Y ahí es donde puede venir el tropiezo a nuestras almas. Porque a veces nosotros nos podemos perder en que calles de oro y mar de cristal, las cuales son verdades que encontramos en la Biblia y que Él enjugará de nosotros toda lágrima y que ya no habrá más dolor y que la muerte y el Hades huirán de su presencia y todo ese tipo de cosas. Pero el clímax de la salvación no es en todos aquellos beneficios colaterales de haber conocido al Señor. Es precisamente en poder experimentar un nivel de cercanía, de entendimiento, de conocimiento y de adoración a la persona del Hijo, ya viviendo en toda la plenitud de la gloria que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Entonces me hablo aquí. Y si ya el Señor está cerrando su oración y dice, Señor, que para que donde yo esté, ellos también estén conmigo, entonces hay espacio para que nosotros digamos, tú ves, es que me van a nombrar a mí, yo de esta salgo nombrado. Mira, tú ves, ese problema de ese vecino, ya yo no voy a tener gente odiosa al lado de mí. Ay, el crimen en República Dominicana, vamos a salir del crimen, vamos a salir de la casa, vamos a salir de la enfermedad, lo que haya en nuestra mente que nos esté afectando. Pero el beneficio último de la salvación, cuando estemos en la presencia del Señor, ¿cuál es? Versículo 24. ¿Cuál es? Para que vean mi gloria. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Cuál es el más alto bien que el hombre puede alcanzar en esta vida y en la venidera? ¿Cuál es? Ver la gloria de Dios. ¿Y qué nos estamos diciendo? Sí, yo, inclusive, oye, nosotros estamos tan mal y estamos tan atados a esta tierra que yo necesito ahora, antes yo necesitaba 200 años de vida, pero ahora necesito 400. Porque yo quiero ver cuál es el futuro de la morena, de Rosalía. ¿Verdad? Y tú sabes, y que el Señor me permita ahora ver hijos y nietos y un sinnúmero de cosas más, pero por encima de todo bienestar o situación que yo pueda experimentar en esta vida, o por lo maravilloso que sea ese mar de cristal, hay algo que lo excede. ¿Y cuál es? Ver la gloria. Lamentablemente, cuando nosotros predicamos para que las personas se escapen de la ira venidera, para que tengan salvación del poder, la presencia y todo lo demás del pecado. Pero ya salvos, nosotros deberíamos estar anhelando ver ¿el qué? La gloria del Hijo. Si nosotros no estamos anhelando ver la gloria del Hijo, es porque nos estamos comiendo las hojas y perdiendo los frutos. No hay otro mayor bienestar que nosotros ver la gloria del Hijo.
Y le voy a hacer una pregunta para ir buscando el final. ¿Cuál es tu anhelo en esta vida? ¿Para cuántos siglos o años son tus planes en esta tierra? Y cuando tú piensas en el cielo, algunos nos ponemos a pensar, bueno, pero en el cielo vamos a estar adorando al Señor por la eternidad, pero habrá otra cosa que hacer, porque uno no sabe la verdad que uno va a estar nada más en eso el día entero. Ahí van a tener que hacer una cuanta cositas, porque imagínate, pasaste el día nada más en eso, como que un poco complicado. ¿Qué otras actividades hay? Pero es que no hay otro bien mayor que criatura alguna pueda experimentar que no sea ¿cuál? Ver la gloria del Hijo. Qué lamentable. ¿Quién podrá librarnos de este cuerpo de pecado que nos hace ser tan miopes? Y querer, se nos hace agua a la boca por un concón con agua de esa que botan en la basura, cuando el manjar verdadero lo estamos ¿qué? Perdiendo. Queridos hermanos, nuestro mayor bienestar, que excede todo conocimiento, es ver la gloria del Hijo. Que el Señor quite las escamas de nuestros ojos. Y que nosotros, así como Moisés, ¿cuál fue la petición de Moisés en el momento de mayor intimidad con el Señor? ¿Cuál fue? Señor, mira lo que vamos a hacer. Déjame ver tu gloria. O creo que lo que le dijo Felipe, que le dijo, pues mira, pues muéstranos al Padre. Y nosotros deberíamos estar anhelando esa experiencia mayor. Tú arrastras el dolor de una pérdida. Que el Señor te quite esa pena no es nada. Grande va a ser la gloria del Hijo. Tú tienes una enfermedad terminal. Eso no es nada. Tú tendrás un cuerpo glorificado, pero mayor va a ser ¿qué? Ver la gloria del Hijo. Que tú tienes lío en esta tierra de todo tipo y persecuciones. No, que allá no va a haber llanto ni dolor, pero mejor va a ser ver ¿qué? La gloria del Hijo. Que el Señor nos ayude a anhelar, entrar en ese momento en que veamos la gloria del Hijo. Todo lo demás es secundario, es periférico y accesorio a la salvación. Que el Señor verdaderamente trabaje en nuestros corazones para querer, anhelar ese momento en que podamos extasiarnos, maravillarnos y disfrutar de la gloria del Hijo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.